Despierta, católico. Este tiempo es el ideal para llenar iglesias, para hablar de Dios en la oficina, en la escuela, en las fiestas. Hoy, más que nunca, es el tiempo de defender a nuestra iglesia. Despierta, católico. Bienvenidos a este programa, conducido por el Padre Arturo Horta. Despierta, católico. Muy buenas noches, tengan todos ustedes bienvenidos a este programa de radio Despierta Católico. Un programa para todos ustedes, hermanos católicos, y para gente de buena voluntad. Estamos en vivo, nos puede llamar al 608-3652. Buenas noches, Manzano. Buenas noches a ti y a toda la audiencia. Con el gusto de saludarlos a todos. ¿Qué cuentas? Pues, ¿todo bien? Todo bien. ¿Y ahora dónde fuiste a cenar? No, pues tuve que llegar a la casa a echarme unos tamalitos congelados porque pues, ahora no hubo. Pues la comida recalentada es la mejor, hombre. No, pues. Nomás acuérdate del día 25 de diciembre y del día 1 de enero. No, pues comida recalentada. El 25 no me queda nada. Se acaba el 24. Por gracia de Dios. Es lo mejor, la comida recalentada. Pues nos da mucho gusto que nos esté escuchando. Recuerde que este programa Despierta Católico es un programa de formación, es un programa para todos ustedes, hermanos católicos, y como lo he expresado, y también para gente de buena voluntad. Y pues nos da mucho gusto que nos estén escuchando. Nos puede llamar al teléfono 608-3652, 608-3652, donde nos puede dar su punto de vista, nos puede dar alguna luz, algún tema que le interese. Con mucho gusto se lo podemos preparar. Recuerden que es un programa no solamente de evangelización, sino también de formación humana. Recuerden que la formación humana es fundamental. El jueves anterior estuvimos dando el tema de la codependencia, un tema muy interesante. Muy gustado. Muy gustado, le gustó mucho al pueblo de Dios. Recibimos muchas llamadas y que incluso pues queda pendiente, porque me parece a mí que podríamos hacer un programa extra alrededor de este tema de la codependencia, que junto con lo que es la autoestima y otros temas, pues son temas de formación humana fundamentales, y que pues la radio católica, pues ahí está. Y el tema que vamos a ver el día de hoy es un tema muy interesante, es un tema que tiene que ver con lo que estamos viviendo en estos días. Recuerden que estamos en Pascua y vamos a hacer como un recuento. Pascua, la Ascensión y Pentecostés. Pascua, la Ascensión y Pentecostés. Es un contexto muy interesante alrededor de 3 celebraciones de el Señor. 3 celebraciones que indudablemente son fundamentales dentro de nuestra vida cristiana. Sí, definitivamente estamos en un tiempo muy intenso. Precisamente la razón fundamental de nuestra fe es la resurrección del Señor, y precisamente comenzamos el domingo de Pascua con esta celebración y una liturgia muy interesante ese día de el Evangelio de San Juan, que nos decía ha resucitado, y de esa fiesta tan importante que es la de todos nosotros. Recuerdo con mucho cariño, con mucha ternura, el pasaje donde llega María y le dice: se han llevado el cuerpo de mi Señor, no sabemos dónde lo habrán puesto. Sí, la Pascua, que es una palabra que significa paso. Para nosotros los cristianos, para nosotros católicos, el paso de la muerte a la vida. Es decir, en otras palabras más sencillas, en un lenguaje muy coloquial, pues la Pascua es celebrar la resurrección de Jesús.
Recuerden que también el pueblo de Israel, el pueblo judío, celebra su Pascua. Una palabra que, repito una vez más, significa paso. Para ellos es el paso de la esclavitud a la libertad. Celebrar la Pascua judía significa que recuperaron su libertad cuando estaban esclavizados por el pueblo egipcio. Para ellos fue un acontecimiento trascendental, fue un acontecimiento muy importante, y que indudablemente lo celebran de una manera muy simbólica. Primero con hierbas amargas, que expresa la amargura de sus antepasados que estuvieron esclavizados. Después con platillos ya muy ricos, muy sabrosos, donde expresa el buen sabor que sienten de que son un pueblo ahora libre. Nosotros cristianos pues lo celebramos de una manera diferente. Para nosotros es el paso de la muerte a la vida, celebrar que Jesús ha resucitado, y que es la fiesta más importante de nosotros. No es la Navidad, si bien es cierto que la Navidad es una fiesta muy importante, podríamos decir que la segunda más importante, pero por arriba de la Navidad está la Pascua. Como dice Primera de Corintios 15, capítulo 15, versículo 14, si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. Es decir, no tendría sentido. Radio Koinonia no tendría sentido. Este programa Despierta Católico no tendría sentido. Las celebraciones eucarísticas dominicales no tendría sentido. Usted que nos está escuchando en este momento, ¿qué sentido tiene? Nada tendría sentido, pero todo tiene sentido por la Pascua. Por la Pascua, precisamente. Los Hechos de los Apóstoles nos narran un pasaje muy breve. Dice, si de verdad hemos tocado a Cristo, tampoco nosotros podemos callar lo que hemos visto y oído. Y esto nos lleva a una reflexión, que no somos solo receptores. Cristo ha resucitado y nos constituye en heraldos, en pregoneros de esta nueva. Una noticia que es para todos, una noticia que afecta a todos, una noticia que puede cambiar cualquier vida. Cristo ha resucitado, está vivo para ti, te busca, tú eres importante para Él, ha muerto por ti, ha destruido la muerte, te infunde su vida divina, te abre las puertas del paraíso y tus problemas tienen solución, tu vida tiene sentido. Sí, por supuesto. Yo siempre he dicho que la Pascua es la fiesta de la esperanza y la esperanza de la humanidad. Es decir, la humanidad empezó a hablar alrededor de la muerte. ¿De qué manera? Bueno, pues empezaron las filosofías alrededor de que la muerte ya era el final de la vida terrenal, el final de la vida del hombre. Te mueres, te desconectas totalmente, ya, se acabó. Punto, ya, se acabó. Suena interesante, ¿eh? Te mueres, te desconectas de todo, ya, punto, ya. Nunca más, eternamente ya eres, ni serás, punto, ya. Dios Padre empezó a ver la desesperanza de la humanidad y envía a su Hijo. Lo envía con un mensaje muy específico, un mensaje de salvación. Ve a decirles a la humanidad que después de la muerte hay un reino, hay una casa, un paraíso que los está esperando. Y el Señor empezó a utilizar una pedagogía muy interesante. Un método donde indudablemente, imagínate su predicación alrededor de que tenemos una casa que nos está esperando. La casa de mi padre, hay muchas habitaciones, me voy a prepararles un lugar, etcétera. Pues suena muy bonito, pero el Señor tenía que implementar un método, tenía que hacer algo al respecto, y que incluso aquí hasta los milagros jugaron un lugar fundamental. Fue para atraer la atención de los apóstoles, los discípulos, de los ahí presentes, traer la atención de decir, ah caray, ¿quién es este hombre?
ese milagro, ese signo que está haciendo, qué interesante, o sea, y empezó a atraer la atención y a llamar la atención, y le empezaron a creer y su fe iba creciendo. La pedagogía que fue utilizando el Señor fue muy interesante, incluso alrededor de profetizar. Profetizó con Pedro que se creía muy valiente, Pedro que se creía el omnipotente casi. No, Señor, yo nunca te voy a fallar, Pedro, con el cantar del gallo te habrás dado cuenta de que me habrás negado, y se cumple la profecía. No se llega alrededor de lo que es la venida del Espíritu Santo, ¿verdad? Pentecostés, les profetiza a los apóstoles, se cumple, profetiza el Señor sobre su persona, tendré una muerte de cruz, así sucede, pero resucitaré al tercer día, así sucede. Sí, definitivamente es el fundamento de nuestra fe, y vamos a continuar después de la pausa hablando precisamente de que desde el principio no fue fácil ni siquiera para los apóstoles, porque ellos en primer lugar tuvieron que enterarse que serían los primeros mártires, los primeros que habían de morir por causa de la cruz. Entonces, lo primero que viene es precisamente la duda, la zozobra, y de esto vamos a hablar regresando a la pausa. Hacemos una breve pausa y regresamos con más en Despierta Católico. Desayuno Proayuda a Koinonia Radio. Ayúdanos, colabora y diviértete. Sábado, 14 de mayo, a partir de las 9 de la mañana. Restaurante La Escondida. Invitado especial, Padre Carlos Santillán. Cooperación 120 pesos. Desayuno Proayuda a Koinonia Radio. Infórmate 608-3652. Koinonia Radio, la radio de la Arquidiócesis de Tijuana y la Arquidiócesis de Tijuana en tu radio. El grupo de teatro Juan Pablo II, Teatro con Valores, regresa con su exitosa producción, El Velorio. Domingo 22 de mayo, a partir de las 5 de la tarde, te esperamos en Jardines del Sol. Costo por persona 150 pesos, incluye degustación de postres. Esta función es pro ayuda a Koinonia Radio. Apóyanos. Reserva tus boletos al 608-3652. El Velorio. 2 actores, drama, comedia y conciencia. No te la puedes perder. Jesús Inmaculada te invita a su conferencia ¿A dónde van nuestros hijos?, con la licenciada Rocío Gálvez, presidenta del Comité Nacional Provida, sábado 28 de mayo a las 6 de la tarde, en la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe en La Mesa, en el Salón Cruz del Apostolado. Cooperación por persona 100 pesos. Infórmate y reserva tu lugar al 664-804-4409 o 664-189-3525. Conferencia ¿A dónde van nuestros hijos? Invita Jesús Inmaculada. Contamos con un nuevo punto de venta de nuestra miel de abeja. Se encuentra en Cafetísimo, de la Colonia Cacho, calle Fresnillo 2460, entre Colombia y Dinamarca. En el mismo lugar, la cafetería Haku le obsequia un rico café y un biscotti por su cooperación de 100 pesos o más para Koinonia Radio. Sammy's Bakery apoyando a Koinonia Radio. Por cada donación que hagas en Sammy's Bakery de $10 o más para el sostenimiento de Koinonia Radio, te regalarán un pan y un café. Solo tienes que entregar tu aportación en un sobre con los siguientes datos: nombre, dirección, teléfono y fecha de cumpleaños, y entregarlo en Sammy's Bakery. Estamos ubicados en 6181 Imperial Avenue, San Diego, California, 92114. Haz tu donación ya. Sammy's Bakery apoyando a Koinonia Radio. 1, 2, 3, 50. Así de sencillo es ayudar a sostener la evangelización.
Koinonia Radio, alzando la voz para evangelizar. 3.50 pesos al día. Para nosotros hacen la diferencia. 1, 2, 3, 50. Ya estamos de regreso en Despierta Católico. Continuamos. Muy buenas noches para todos aquellos que nos están sintonizando. Está usted escuchando el programa Despierta Católico. Y oye, que mañana no hay clases. Pues es la negociación para que no haya puente largo. Pero pues así es. Mañana preescolar, primaria y secundaria se quedan dormidos los niños en su casa. Qué padre, qué suave. Bueno, pues oye, saludos de una vez por todos. Está la buena nueva. Rafita que dice que no lo olvidemos. Gladys y Patti, unas amigas muy queridas. Ofelia nos mandó un comentario muy bonito del programa anterior. Ofelia Lozano, la maestra. Uh-huh. ¿Le gustó? Sí, y por ahí tenemos una invitación a comer pendiente, pero no sé cuándo lo vamos a hacer porque andamos corriendo siempre. Se agradece a las personas que nos hacen un buen comentario acerca de estos programas. Qué bueno que les gusten, qué bueno que sientan la cercanía para poder crecer un poco más. También a las comunidades hay que saludarlas, ¿no? Seguro, un saludo para San Luis Rey de Francia, la colonia obrera, un saludo para San Juan Bautista, Capilla y también la obrera. Y por supuesto la parroquia San Juan Bautista, el Mirador, Nuestra Señora de la Luz, Miramar. Y por supuesto Sagrado Corazón de Jesús, Vista Encantada. Un saludo. Tengo también más comunidades, fíjate, porque está Nuestra Señora de Lourdes. Ya nos hacen el favor de escucharnos. En la presa. Y seguro. Los amigos de la Casa del Migrante. Dale. Y San Felipe de Jesús también nos están escuchando. También mi madre luego me reclama que no digo nada. La escuela Cumbres. Pues sí, Cumbres, el Instituto Cumbres. Cumbres, Instituto México. Bastante audiencia. Oye, y agradecer por supuesto también la presencia que... El periódico Presencia, los invitamos a que compren el periódico Presencia. Es un periódico que se vende en las parroquias. Recuerden que es el periódico de nosotros los católicos. Es un periódico donde pueden encontrar temas, donde pueden encontrar noticias. Es un periódico mensual, es una vez al mes. Cómprenlo ahí en sus parroquias. Es un periódico muy interesante, se lo recomiendo. Y si no, pues 7-Eleven. Sí, lo venden también ahí, es ahí cierto. Está a la mano. Pero regresando al tema, si te parece, hablaba hace un momento de pues la duda que tenían los apóstoles, y los evangelios de los primeros domingos nos llevan precisamente a entender la postura de los apóstoles, ¿verdad? Por un lado, esos peregrinos que iban a Emaús y que se regresan a decirle a los demás: hemos encontrado al Señor, cuando lo reconocen en la fracción del pan. Y cuando el Señor Jesús se aparece con ellos, así lo reconocen. No estaba Tomás. Después, cuando está Tomás, le dice: a ver, aquí están mis llagas. ¿Verdad? Son pasajes muy interesantes que nos permiten ir acompañando el final de los evangelios, donde se va dando cumplimiento a todo lo anunciado con Jesús. Como bien decías hace un momento, la vida profética de Jesús fue muy intensa y muy clara y muy acertada. Sí, incluso esa cita bíblica que estás haciendo anotaciones, una cita bíblica donde se expresa claramente cómo se le llama a Jesús Dios. Recuerden que los testigos de Jehová, para los testigos de Jehová, Jesús no es Dios. No es Dios. Para los testigos de Jehová, Jesús es el Hijo de Dios y punto. Para nosotros no solamente es el Hijo de Dios, es Dios mismo también dentro del misterio de la Santísima Trinidad, que es un misterio que ya lo hemos explicado aquí, ya hemos hecho alusión al respecto, y definitivamente vemos como Tomás, uno de los apóstoles, le llama a Jesús Dios, ¿verdad? Señor mío y Dios mío, es decir, desde ahora serás mi Dios, desde ahora serás mi Señor. Y es una cita bíblica clarísima, ¿verdad? El Evangelio de San Juan es un evangelio que resalta mucho la divinidad del Señor Jesús.
Por ejemplo, tenemos Mateo, Marcos, Lucas, que son los evangelios sinópticos. Y se les llama sinópticos porque son muy parecidos. Por ejemplo, si usted lee San Mateo y luego Marcos, se va a dar cuenta de que hace alusión a citas semejantes. Esto quiere decir que tiene fuentes similares. Claro. Y luego puede leer Lucas y dice, caray, Mateo, Marcos y Lucas son muy parecidos, quiere decir que tienen fuentes similares. Muy diferente San Juan. San Juan es un evangelio totalmente diferente a Mateo, Marcos y Lucas. Un evangelio que resalta mucho la divinidad del Señor Jesús desde el principio, desde el prólogo. Sí. Y el verbo, el logos, la palabra era Dios. Exacto, es un pasaje también hermosísimo. Todos estos pasajes con los que vamos acompañando a Jesús resucitado nos permiten maravillarnos de su grandeza y, por supuesto, Dios espera una respuesta de nosotros. Definitivamente espera que nosotros también lo reconozcamos como Dios, como Señor, como nuestro guía, nuestro pastor, como el mismo. ¿Cuántos nombres tiene Jesús en el camino de su vida pública? Sí, definitivamente. Cuando uno empieza a leer los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, las cartas, etcétera, se da uno cuenta de que alrededor del Señor Jesús hay muchos títulos a los cuales les tenemos mucho cariño, como el Buen Pastor, títulos también muy misteriosos que hacen relación a la vid, por ejemplo. Para mí es todo un misterio cómo el Señor se quiso revelar como la vid. Yo soy la vid, usted los sarmientos. Es un pasaje donde el Señor Jesús nos quiere dar a entender que así como el sarmiento, la rama de la vid, tiene que estar bien unida al tronco para que pase la savia, los nutrientes y se dé el fruto de la uva, así también dice él, yo soy la vid, ustedes los sarmientos, es decir, si quieren dar fruto, tienen que estar bien unidos a mí. Y es cierto, sin el Señor pues no podemos nada, porque el ser humano pues no es nada sin Dios, sin el Señor. El único perfecto pues es Él, nos ha dado el don de la vida. Y un título súper interesante donde incluso ya estamos nosotros pues ya en esa convivencia, en esa cultura del vino por los viñedos aquí de Valle de Guadalupe. Yo creo que los que vivimos aquí ya hemos ido a conocer los viñedos, ya nos estamos familiarizando con los viñedos, ya hay una cultura del vino. Y qué bueno, ¿no? Pues ya que haya turismo. El lenguaje de Jesús. Sí, por supuesto. Sí. Sí. Fíjate que siguiendo la trayectoria precisamente de los evangelios dominicales, llegamos a algo muy interesante. Y hablabas hace un momento acerca de esa revelación que le hace el Señor a Pedro. Sin embargo, ya resucitado Jesús se les vuelve a aparecer. Sí. Y viene, diríamos que otra premonición, cuando le pregunta, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. Le cobran la factura. Y esto porque enseguida recordamos que Jesús es el buen pastor. Sí, claro. Es una conexión, 2 domingos en los que vamos entendiendo que nosotros somos llamados a ser obedientes de la doctrina de Cristo. Sí, sí sabes por qué eso de que le cobran la factura, ¿va? Acuérdate que 3 veces lo negó. Ajá, y 3 veces le preguntó. 3 veces fue el cuestionamiento del Señor, ¿me amas? Ya la tercera nos dice el Evangelio y Pedro se puso triste, ¿verdad? Como que Pedro comprendió, como que Pedro se dio cuenta, el Señor me está cobrando la factura, ¿verdad? Así como 3 veces lo negué, así él 3 veces me cuestiona, ¿me amas? ¿Me quieres? En su vida pública Jesús había dicho, mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen, yo les doy la vida eterna. Y esto tiene una relación total porque es como a Pedro
lo hace el encargado precisamente de conducir a la iglesia de Cristo. Sí, por supuesto, la Pascua. La Pascua definitivamente, pues recuerden, es la fiesta más importante de nosotros creyentes en Cristo Jesús. La Pascua es el fundamento y realmente pues ya estamos a punto de terminar la Pascua. Vamos a comenzar ya este próximo domingo con la fiesta de la Ascensión del Señor, que forma parte también, por supuesto, de esta fiesta pascual. Hay una unión, por supuesto, y celebrar la Ascensión del Señor es celebrar el triunfo del Señor, es celebrar que Jesús termina su misión, y al terminar su misión, pues tiene que regresar a su casa, y donde pues ya deja a los apóstoles formados. Ya celebrar la ascensión del Señor significa que Él no va a dar la cara. Si Él daba la cara antes, si Él resolvía los problemas antes, ahora son la iglesia la que tiene que dar la cara. Es la iglesia la que tiene que resolver los problemas. ¿Qué te parece si vamos a la siguiente pausa? Pues vámonos. Hacemos una breve pausa y regresamos con más en Despierta Católico. Koinonia necesita de tu apoyo. Si estás en Estados Unidos, haz tu aporte en Yum Yum Donas. Presenta tu donativo por mes de $10 en un sobre con los siguientes datos: nombre, dirección, número de teléfono y fecha de cumpleaños. Una vez entregado el sobre, recibirás una dona y un café. Y por $1 más, llévate el folleto de oración de la palabra eucarística. Yum Yum Donas, ubicado en el 482 West San Isidro Boulevard. Yum Yum Donas, relájate y disfruta de un rico café y una deliciosa dona. Miel silvestre, 100% natural, 100% virgen. Koinonia presenta recetas para una vida mejor. Artritis. Mezclar una taza de agua caliente con 2 cucharadas de miel y una cucharadita de canela en polvo. Beber una por la mañana y una por la noche. Si se toma con regularidad, hasta las artritis crónicas se pueden curar. En un estudio hecho en la Universidad de Copenhague, los doctores dieron a sus pacientes diariamente, antes del desayuno, una cucharadita de miel y una media de canela en polvo. En una semana, de 200 pacientes siguiendo el tratamiento, 75 dejaron de tener dolor totalmente. Un mes más tarde, casi todos los pacientes estaban libres de dolor, aun aquellos que casi no podían caminar ya. Miel silvestre, 100% natural, 100% virgen. Koinonia presentó recetas para una vida mejor. Sammy's Bakery apoyando a Koinonia Radio. Por cada donación que hagas en Sammy's Bakery de $10 o más para el sostenimiento de Koinonia Radio, te regalarán un pan y un café. Solo tienes que entregar tu aportación en un sobre con los siguientes datos: nombre, dirección, teléfono y fecha de cumpleaños, y entregarlo en Sammy's Bakery. Estamos ubicados en 6181 Imperial Avenue, San Diego, California, 92114. Haz tu donación ya. Sammy's Bakery apoyando a Koinonia Radio. Ya estamos de regreso en Despierta Católico. Continuamos. Muy buenas noches para todos aquellos que nos acaban de sintonizar. Está usted escuchando el programa de radio Despierta Católico. Nos da mucho gusto que nos estén escuchando. Nos puede llamar al 608-3652. Agradecemos las llamadas que nos han hecho Nacho Pérez, Luis González y Tere Luisa Guzmán, y otras llamadas que nos han hecho. Sí, les agradecemos mucho. Sí, vamos a continuar. Precisamente había una cita que estaba tratando de recordar, la cita del domingo pasado. Me gusta demasiado. El que me ama cumplirá mis mandatos. ¿Cómo dicen? El que me ama cumplirá mi palabra. Mi palabra. Y mi Padre lo amará,
y haremos en él nuestra morada, dice el Señor, Evangelio de San Juan. Es un pasaje que invita a demasiado, ¿eh? Sí. Y hay un referente precisamente en un pasaje bíblico también de Juan, el capítulo 13, que también premoniciona esto que vamos a entrar enseguida, que es la ascensión. Dice, ahora el Hijo del Hombre ha sido glorificado y Dios ha sido glorificado en él. Si Dios ha sido glorificado en él, también lo glorificará en sí mismo y lo hará muy pronto. Pero fíjate, esa cita bíblica que acabaste de citar, el que me ama cumplirá mi palabra, el que me ama. Somos 1.300 millones de católicos. Si le preguntáramos a los 1.300 millones de católicos si amamos a Jesús, yo creo nos llevaríamos una sorpresa, porque el 20% diría que sí, nada más el 80% sincerándose a la luz del Evangelio diría pues sinceramente pues no. Y es que hay que seguir una pedagogía. Recuerden que no se puede amar lo que no se conoce. Cierto. Eso es un hecho. No se puede amar lo que no se conoce. Y así como nos vamos familiarizando con una persona y nos vamos familiarizando más, la vamos conociendo, pues van haciendo un cariño, un aprecio, un amor. Pues es lo mismo con el Señor Jesús. Nos tenemos que ir familiarizando, conociendo su mensaje, releyendo y releyendo los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, su palabra, la oración personal, los retiros, y definitivamente tiene que nacer un cariño donde podemos decir, pues sí, amo a Dios y lo amo en Jesús, y hacemos referencia a ese mandamiento donde el Señor nos dice, el mandamiento mayor es amar a Dios con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo. Y podemos amar a Dios en Jesús. Cuando tú amas a Jesús, ahí estamos cumpliendo con el mayor de los mandamientos. Sí, definitivamente la única posibilidad para amar a una persona es conociéndola. Y me quisiera ya ir adentrando un poquito precisamente con esta fiesta que celebraremos este próximo domingo. La Ascensión. La Ascensión, porque escucharemos el final del Evangelio de San Lucas. Y ahí dice Jesús, así estaba escrito, dice, el Mesías padecerá, resucitará de entre los muertos el tercer día, y en su nombre se predicará la conversión y el perdón de los pecados a todos los pueblos, comenzando por Jerusalén. Y más adelante dice, yo les enviaré lo que mi Padre ha prometido. Se refiere al Paráclito, al Consolador, al Espíritu Santo. Dice, quédense hasta que se revistan de la fuerza de lo alto. Sí, y qué curioso, fíjate, porque en esta celebración de la Ascensión, si te fijas dentro de la liturgia de la palabra, que son las lecturas que vamos a leer el próximo domingo. Liturgia es una palabra que hace relación al culto. Liturgia de la palabra sería el culto que le damos a Dios por medio de la Sagrada Escritura, de la Biblia. Muy interesante, porque el libro de los Hechos de los Apóstoles comienza desde el principio. Sí. Y el libro de San Lucas ya es el final, pero que es el mismo autor, como cosa curiosa. Exacto. Ahí nos dice, por ejemplo, más al final de este pasaje, dice, después los sacó hacia Betania y levantando las manos los bendijo, y mientras los bendecía se separó de ellos, subiendo hacia el cielo. Ellos se postraron ante él y se volvieron a Jerusalén con gran alegría, y estaban siempre en el templo bendiciendo a Dios. Nos dice Rosita, envía saludos al programa, no solamente al programa, dice al América. Échale. Sí, pues sí. Acuérdate que es americanista, Rosita. Sí, claro. Y al padre Jeff también. Saludos al padre Jeff. Un abrazo. Este pasaje de Lucas precisamente nos revela cómo fue la ascensión del Señor, cómo el Señor sube a los cielos, y nos dice la Escritura que fue colocado
a la derecha de Dios Padre. Eso es algo que nosotros decimos muy frecuentemente en el credo, y sin embargo muchos liturgistas nos llaman siempre la atención diciendo: en realidad te detienes y meditas acerca de lo que dices que crees. Y esta es una de las verdades de nuestra fe que nosotros tenemos que abrazar totalmente y que debemos de comunicar a los demás. Sí, definitivamente esta fiesta de la celebración de la Ascensión es una fiesta muy importante que está unida a la Pascua, recuerden, y que es una celebración donde la ascensión del Señor es el regreso de Jesucristo a la casa de Dios Padre. Y así como el Señor Jesús tuvo su ascensión después de haber terminado su misión, después de haber terminado su rol aquí en la tierra, pues así también nosotros un día, después de haber terminado nuestra misión, nuestro rol, pues vamos a tener nuestra ascensión personal también, que es regresar al paraíso, a la casa de Dios Padre. Un pasaje que también escucharemos el próximo domingo está en el libro de los Hechos de los Apóstoles, al principio prácticamente, y les dice: no se alejen, esperen a que se cumpla la promesa de mi Padre, de la que yo les he hablado. Juan bautizó con agua y dentro de pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Sí, definitivamente es una liturgia de la palabra muy interesante que tenemos que reflexionar, meditar, y que indudablemente nos deja un mensaje muy fuerte en nosotros creyentes alrededor de este acontecimiento donde el Señor termina pues su misión y regresa al reino de Dios en toda su plenitud, y donde me parece a mí que esta fiesta pues de la ascensión del Señor es una fiesta que nos expresa que tenemos que trabajar nuestra salvación. La ascensión personal de cada uno de nosotros es eso, trabajar nuestra salvación. Es decir, Jesús pues regresa a la casa de Dios Padre, y la salvación, cuando hablamos nosotros bautizados, estás trabajando tu salvación, y la salvación es importante, pues se refiere a regresar a la casa de Dios Padre. Esa es la salvación. Entonces, la ascensión personal de cada uno de nosotros es: estás trabajando tu salvación. Y yo creo que, como lo he expresado en muchas ocasiones, Manzano, la salvación pues no está únicamente en la fe en Cristo Jesús. Cierto. La fe en Cristo Jesús sí es fundamental para la salvación, así lo expresa San Pablo, así lo expresan los protestantes, pero también el hecho de que tú pongas tu granito de arena, el hecho de que tú pongas tu parte en lo que es tu actuar, en lo que es tu obra, pues es fundamental. Y aquí lo importante es pues no dañar al prójimo, no hacerle daño al prójimo y ayudar al prójimo. Eso sería tu granito de arena. Sí, definitivamente, y ahorita que hace referencia precisamente a estos incrédulos o incorrectos crédulos, muchas veces cuando tocan una puerta y lo primero que dicen: ¿crees que Cristo derramó la sangre por ti? Entonces, ¿por qué tienes que confesarte? Ah, qué caray. Como que les gusta enredarnos en nuestra fe, les gusta sacar ganancia, y pues es de la forma más vil y burda. Por eso es que nosotros necesitamos ir analizando cada una de las verdades de nuestra fe, de tal suerte que las vayamos apropiando realmente. Y insisto, esta verdad fundamental de que Jesús fue elevado al cielo y está a la diestra del Padre, esto es algo fundamental. Sí, fíjate que acabaste de tocar un punto muy importante alrededor de la confesión. Sí.
Sabemos que los protestantes, nuestros hermanos separados, como dicen ellos, yo me confieso directamente a Dios. Yo me confieso directamente con Dios. Yo le pido perdón a Dios. Pues eso es muy cómodo. Sí. Eso lo puede hacer cualquiera. Imagínate, Señor, pues te pido perdón porque le hice daño a esta persona, le hice daño a esta otra, golpes de pecho, a gusto y punto. Ya el Señor me perdonó. Muy diferente ir al sacramento de la reconciliación, de la confesión. Y digo sacramento porque fue una institución del Señor que viene ahí claramente en el Evangelio de San Juan. Los pecados que ustedes perdonen serán perdonados y los pecados que no quieran perdonar no serán perdonados. Y vamos hablando en un momento de este tema. Claro que sí, iremos a la última pausa de hoy. Hacemos una breve pausa y regresamos con más en Despierta Católico. Desayuno Pro Ayuda a Koinonia Radio. Ayúdanos, colabora y diviértete. Sábado, 14 de mayo, a partir de las 9 de la mañana. Restaurant La Escondida. Invitado especial, Padre Carlos Santillán. Cooperación 120 pesos. Desayuno Pro Ayuda a Koinonia Radio. Infórmate 608-3652. Koinonia Radio, la radio de la Arquidiócesis de Tijuana y la Arquidiócesis de Tijuana en tu radio. Contamos con un nuevo punto de venta de nuestra miel de abeja. Se encuentra en Cafetísimo, de la Colonia Cacho, calle Fresnillo 2460, entre Colombia y Dinamarca. En el mismo lugar, la cafetería Haku le obsequia un rico café y un biscotti por su cooperación de 100 pesos o más para Koinonia Radio. Las Hermanas Trinitarias de María del Monasterio Monte Tabor te invitan este viernes 13 de mayo a la 23ª jornada de oración por los sacerdotes y la conversión del mundo entero, a partir de las 9 de la mañana y hasta las 6 de la tarde, iniciando con la peregrinación desde la entrada al convento. Habrá adoración al Santísimo Sacramento, conferencias, Santa Misa por los enfermos, el rezo del Santo Rosario y más, además de confesiones todo el día, programa de entretenimiento para los niños, venta de artículos religiosos y venta de comida. No olvides traer flores para ofrecer a la Santísima Virgen. Te esperamos en Monasterio Monte Tabor, kilómetro 145, carretera libre Tijuana-Tecate. Para más informes, comunícate al 971-1092. 23ª jornada de oración por los sacerdotes y la conversión del mundo entero. Invitan Hermanas Trinitarias de María, del Monasterio Monte Tabor. Madre de amor de mi Salvador, la llena de gracia y de libertad. Ya estamos de regreso en Despierta Católico. Continuamos. Muy buenas noches para todos aquellos que nos acaban de sintonizar. Está usted escuchando el programa de radio Despierta Católico y nuevamente un saludo para la comunidad de San Luis Rey de Francia, ahí en la Colonia Obrera. Una comunidad muy bonita, una comunidad que indudablemente está dando mucho fruto desde hace años. Una comunidad que merece todo nuestro cariño, por supuesto. Luego se me olvidan, te digo, las encomiendas, el maestro Rubén también, que nos hace favor de acompañarnos y comenta muy asiduamente sobre nuestros programas. Le mandamos un abrazo también. Estabas hablando hace un momento acerca de ese dedo en la llaga, que es la reconciliación. Sí, fíjate que es muy cómodo, o sea, yo me confieso con Dios. Pues qué cómodo, ¿verdad? Le hice daño a esta persona, le hice daño a esta otra persona, y ya le pedí perdón a Dios, punto. El sacramento de la reconciliación es un sacramento instituido por Jesús. Él claramente, al final del Evangelio de San Juan, él lo instituye, dándole potestad a los apóstoles, a sus ministros, para absolver. Porque no es lo mismo confesarse con Dios, pedirle perdón, borrón y cuenta nueva, me hago el sordo y sigo mi camino, a decir, bueno, pues le he hecho daño a esta persona, le he hecho daño a esta otra persona,
le robé a aquella persona, y donde ya el ministro pues te diga, va a tener que ir a pedir perdón a esa persona, va a tener que restituirle lo robado a esa persona. Es decir, el ministro está ahí para hacer... Repara el daño primero. Así es, repara. Y luego ven y te doy la absolución, ¿verdad? Son cosas muy diferentes. Por eso el Señor instituyó este sacramento tan grande. Es un sacramento de la misericordia, del perdón. Pero para recibir el perdón, la misericordia, pues hay condiciones también. Definitivamente tenemos... pasando por la fiesta de la Ascensión, pues creo que es muy, muy valioso, muy oportuno también recordar. No solamente Jesús es llevado a los cielos, y en este mes de mayo pues estamos también recordando a María, sí, todos los días, y María también fue llevada a los cielos. Así que es un buen momento para detenernos un poquito y recordando que parte de nuestra espiritualidad de católicos es mariana. Sí, es cierto. Definitivamente, pues tenemos que recordar que todos estamos llamados a compartir ese espacio que Jesús nos prometió iría a prepararnos. Por supuesto. La Ascensión del Señor, pues, es una fiesta que vamos a celebrar el próximo domingo. Es una fiesta que no está ahí de adorno. Es una fiesta que tiene un mensaje específico, es una fiesta que nos invita a trabajar nuestra salvación, es una fiesta que nos invita a trabajar nuestra ascensión, el subir, el regresar a nuestra patria que nos está esperando, y por supuesto pues seguir las indicaciones de la Iglesia alrededor de la salvación, que no es únicamente la fe en Cristo Jesús, que es fundamental, sino que es recordar que el mandamiento de la caridad, del amor fraterno, pues es fundamental, un mandamiento en donde fallamos mucho. El ser humano falla mucho aquí, fallamos. Sí, definitivamente, y recordando que el Papa nos invita a ser misericordiosos este año, pues también debemos de reconocer que precisamente por la misericordia de Dios, Jesús está esperándonos para que lo acompañemos en su reino. Allá donde Él fue llevado, allá donde fue llamado a la presencia del Padre, para sentarse a su diestra. Esa es la esencia litúrgica, es esa. Fue elevado y puesto a la diestra del Padre. Y pues es fundamento de nuestra fe. Y pues prácticamente vamos llegando al final de este tiempo pascual. Un tiempo, son 50 días en los que celebramos la alegría y la gloria de nuestra fe, y que se corona con una fiesta también muy bonita, muy importante, porque se cumple la promesa que también nos hace el Señor. Les enviaré al Paráclito, dice, al Consolador, les enviaré al Espíritu Santo. Sí, definitivamente el Espíritu Santo juega un papel fundamental en nuestras vidas. Recuerden que en el sacramento del bautismo recibimos el don del Espíritu Santo. El Espíritu Santo que nos va a acompañar a través de toda nuestra vida. El Espíritu Santo que tiene un rol, un trabajo, una pastoral muy importante, que es el de concientizarnos que tenemos que estar en comunión con Dios. ¿Cuántas veces por ahí de repente la mamá se da cuenta de que está maltratando mucho a sus hijos? Esa es una luz del Espíritu Santo. El Espíritu Santo mina, nos habla a la conciencia, nos habla al corazón. Sí, definitivamente es una fiesta maravillosa, porque aquel que conoce la fuerza del Espíritu Santo es una persona totalmente diferente. El Señor les dice a los apóstoles, cuando se les da el Espíritu Santo, les dice: reciban el Espíritu Santo. Y aquí les da la potestad. A quienes les perdonen los pecados, les quedan perdonados. Y a quienes se los detengan, les quedan retenidos. Sí, una potestad, un poder
exclusivo para los ministros, que ese poder, esa potestad no termina con la muerte de los apóstoles. Si la potestad dada de Jesús a los apóstoles terminara con la muerte de los apóstoles, pues ahí termina la misión del Señor. Así es, la misión tiene que permanecer. Entonces, ¿cuál es el meollo del asunto aquí? La sucesión apostólica. La sucesión apostólica, que es los ministros que el Señor Jesús escogió. Ahora son ellos los que tienen que escoger a nuevos ministros, instituirlos, ordenarlos, y al ordenarlos pasarle la potestad que el Señor Jesús les dio. Es decir, la sucesión apostólica es: ven para acá, yo te elijo a ti como un nuevo apóstol, te impongo las manos, oro sobre ti y le pido al Señor que la potestad que Él me dio a mí quede en ti. Sí, algo maravilloso, ¿eh? Sí, definitivamente, y precisamente esto es algo esencial, lo acabas de decir en la forma breve, diría yo, el hacer oración, que se hace invocar al Espíritu Santo, e imponer las manos, transmitir el poder del Espíritu Santo, y con ello vienen precisamente los dones maravillosos, los 7 preciosos dones del Espíritu Santo: sabiduría, fortaleza, todos. Y por la fuerza del Espíritu Santo, cada uno de los sucesores de estos apóstoles precisamente tienen la misma santidad, la misma gracia. Y como dijera en su tiempo Benedicto XVI, cada uno de los sacerdotes al momento de administrar un sacramento es Dios mismo. Indudablemente que el hecho de administrar un sacramento es por el poder de Dios. No es de que el poder, la potestad venga de ese bautizado ministro, sino que es una potestad dada por Dios al ministro para que se administre en bien del bautizado. Ese es el meollo del asunto. Y aquí pues vale decir pues que es muy importante acudir a alguien que tenga la sucesión apostólica. Así dijimos por ahí el ejemplo de aquel catedrático español que estaba muriendo, le pide a su hija que le traiga a un ministro porque quiere arreglarse con Dios, quiere arreglar su vida. Su hija le trae un pastor. El papá le dice: no, tráeme a alguien que tenga la sucesión apostólica. No entiendo, papá. Sí, a alguien que tenga la sucesión apostólica. Tráeme un ministro ordenado válidamente, un ministro que realmente tenga la potestad, el poder. Es decir, pues se estaba refiriendo a un sacerdote católico, a un sacerdote ortodoxo, anglicano, pues, que son claro, los que tienen la sucesión apostólica. Fíjate que pues se nos acabó muy rápido. Oye, esta hora fue cortita, pero no quisiera que nos despidiéramos sin antes invitarles a que hagan sus donativos para el sostenimiento de esta estación, de este programa, de todos los programas de Koinonia Radio. ¿Las cuentas? Sí, es Oxxo Banamex 4766-8402-2088-1291, Bank of America 325013-788-447. Pues ya nos vamos con la bendición de Dios. Que Dios los bendiga, que la pasen muy bonito y me vas a tener que dar un raite. Claro que sí, vámonos. Buenas noches. Hoy es el día de despertar. Somos parte de la iglesia fundada por Cristo. Despierta, católico. Regresa a la iglesia. Regresa a casa. Que Dios Padre te está esperando. Despierta, católico. Con el Padre Arturo Horta. Gracias por acompañarnos este día y te esperamos en la siguiente emisión. Koinonia Radio, levantando la voz para evangelizar.
Estás escuchando Koinonia Media